Luis Colmenares es un migrante venezolano que gracias a su empleo logró establecerse en Estados Unidos, donde formó una familia y gracias a su preparación en Venezuela aprendió el idioma inglés, el cual le ha abierto muchas puertas, sobre todo a la hora de emigrar y enfrentarse a los choques culturales. Nos comparte su experiencia y nos aconseja sobre la forma de prepararse. Hola soñadores, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí con las charlas. Tenemos con nosotros a Luis Colmenares. Él es de Venezuela y actualmente radica en Florida trabajando para una empresa en el área de IT. Bueno, Luis, me gustaría que nos comentaras un poquito más acerca de ti, cómo le hiciste ese cambio de que estabas en Venezuela y ahora estás trabajando en Estados Unidos en una empresa 100% americana. ¿Qué tal, Gabriel? Sí, bueno, tengo ya 11 años viviendo acá en los Estados Unidos. Cuando llegué en el 2010, vine con mi esposa, llegamos a la Florida, ¿no? Estuvimos acá 3 años viviendo en el área de Miami, trabajando, gracias a Dios, ya en mi área, que es tecnología. Tuve roles en agencias, trabajaba más que todo en agencias de publicidad. Y a los 3 años de estar acá, decidimos explorar y tuvimos la oportunidad de mudarnos al área de Nueva York, donde conseguí un trabajo. Primero conseguimos el trabajo, después nos mudamos, estuvimos allá 5 años en el área de New Jersey, New York, los dos trabajando, yo en mi área y en su área. Y cuando llegó el momento de que llegó nuestro primer hijo, decidimos entonces regresar al área de la Florida, ¿no? Un poco más amigable el clima, es algo que buscábamos y para nuestro hijo, que ahora tenemos 2 hijos, y desde hace 3 años estamos acá de nuevo en la Florida. ¿Cómo le hiciste en ese tiempo que estuviste cambiándote de Florida para la zona de Nueva York? ¿Cómo fue en cuanto a experiencia que empezaste a ganar de manera internacional ya en Estados Unidos? ¿Qué tip podrías darnos para aquellos que estamos en Estados Unidos y que les gustaría cambiarse de empresa? Me imagino que los estudios fueron de Venezuela, entonces ¿cómo hubo esa compatibilidad con las empresas que te dieron el trabajo y cómo tú llegaste a poder hacer esos cambios? ¿Nos puedes comentar un poco? Yo estudié en Venezuela Ingeniería de Sistemas en la Universidad Metropolitana. De ahí, antes de venirme, por supuesto, todo el papeleo que conlleva emigrar, si quieres llevar tus papeles universitarios, es un proceso que tienes que hacer. En Venezuela es particularmente retador, ¿no? Tener todos tus papeles al día, pero en aquel momento, estoy hablando de hace unos 12 años, lo puedo llevar a cabo. Yo me traje mi diploma, mis certificados de graduación, todo sellado. Con eso, en caso de cualquier oportunidad que se presentara acá, cuando en aquel momento yo decidí pasar de Venezuela a los Estados Unidos, la empresa que estaba trabajando tenía una oficina acá en los Estados Unidos y me ofrecieron el trabajo acá en Estados Unidos. Entonces, digamos, no fue tan retador el proceso para mí. Para mi esposa sí fue un poco más, le llevó un poco más de tiempo, pero estábamos con la suerte de que pude seguir trabajando con esta empresa que me ofreció trabajo acá en los Estados Unidos, ¿no? Y ese fue mi primer trabajo acá, que fueron como 2 años. Es una empresa que yo estaba trabajando en Caracas y luego trabajé en Miami, y luego decidí cambiarme a una empresa americana, una agencia de publicidad americana. Y sí, en principio sí es un poco diferente, ¿no? Venir de trabajar en un ambiente dentro de Estados Unidos, pero lleno de venezolanos, a un ambiente no 100% americano, porque estando en el área de la Florida, especialmente en Miami, te bajas con, digamos, más hispanos
que venezolanos, ¿no? Entonces, había mexicanos, colombianos, cubanos, o sea, una mezcla de latinos, ¿no? De sabores latinos. Y también habían americanos. Ahora, cuando hago el cambio a New York, el único latino que había en el trabajo nuevo era yo, más otro compañero cuyos padres eran colombianos, pero él era, digamos, se expresaba en inglés, pero entendía todo lo que yo podía decir en español. Ahí sí fueron mayores retos, especialmente donde el idioma, ¿no? Yo venía con estudios en inglés. Mi mamá fue inteligente en aquel momento y estuve en clases particulares de inglés desde muy pequeño. Es algo que, bueno, si nos están viendo sería un tip. Si piensan emigrar, el inglés es un idioma universal, digamos. Entonces, si manejas inglés, te abre muchísimas puertas. Entonces, pero en realidad lo pude pulirlo estando expuesto en un ambiente donde se hablaba exclusivamente inglés, ¿no? Entonces ahí estuve 3 años, luego cambié a otra empresa en Manhattan, en una consultora internacional. Estuve ahí trabajando entre Nueva York, San Francisco y otros estados en proyectos de tecnología y también, o sea, ahí lo que estaba buscando era un cambio profesional, de pasar de trabajar en agencias donde digamos, el pace es diferente, donde estás siempre, como se dice que, ¿sabes? Tienes multiple hats, estás haciendo muchas cosas a la vez. En cambio, cuando, bueno, trabajas ya en consultoría, estás en roles específicos y trabajas para clientes específicos. Entonces, tuve la oportunidad de ejercer distintos roles para a distintos niveles en consultoría, para luego regresar otra vez a la empresa que me había contratado en Nueva York, a un cargo un poco más alto donde ya tenía un equipo de trabajo, estaba liderizando un equipo de trabajo de tecnología, y lo que hacíamos era llevar el producto, ¿no? Que es el software para la empresa. Y luego, bueno, en esta compañía que estoy acá en la Florida, cuando regresamos a la Florida, ya vienes con ¿sabes? Con un baggage, ¿no? Con un aprendizaje que te permite incluso optar por posiciones que te exigen no solo en lo que venía hablando, que es el lenguaje profesional, sino, digamos, involucras ya otras cosas, como por ejemplo manejar equipos internacionales. Estando acá en la Florida, mi equipo, hay gente que está basada en Europa, en la India, incluso en los Estados Unidos, pero en otros estados. Y bueno, y también la parte cultural, ¿no? Aprendes de muchas culturas, de diferentes formas de trabajar, y parte de todo eso, ¿sabes? Yo creo que me ha hecho pensar de manera diferente a la hora de buscar nuevos retos. Gracias, Luis. Oye, con toda esta movilidad que has estado teniendo, Florida, Nueva York, Florida y los demás países donde has estado, ¿qué encuentras de diferencia en la cultura? Obviamente Florida es un poco más acogedor porque la mayor parte de la población es latina, pero cuando estuvieron en el lado noroeste de Estados Unidos, ¿cómo les fue en cuestión de adaptabilidad tanto a tu esposa y a ti, el poder encajar? ¿Cómo lo hicieron para estar ese tiempo ahí? Cada experiencia es diferente, ¿no? Hay gente que choca, o capaz encuentra un choque cultural más fuerte que otros, ¿no? Para nosotros, como somos mi esposo y yo, somos muy abiertos, ¿no? A explorar. Nos gusta mucho conocer lugares nuevos y ponernos en posiciones donde capaz alguna otra persona se sienta no tan en confort, ¿no? Fuera de la zona de confort. Para nosotros, bueno, con decirte de que nuestro círculo, que nosotros tuvimos que construir un círculo nuevo. Cuando nos mudamos allá no conocíamos a nadie. Empezó a formarse desde mi trabajo,
después a su trabajo, y con personas con distintos backgrounds, ¿no? Por ejemplo, estando allá había muchos, bueno, nativos de New Yorkers, de mi lado, por ejemplo, de New Jersey, y también había mucha gente pues en el área de tecnología es común tener gente que viene de Asia, ¿no? De China y de la India. Y bueno, tuvimos un grupito bastante diverso de amigos que nos hacían, ¿sabes?, la vida un poco más llevadera. Al principio sí hubo un poco de choque, sobre todo en la parte, no solo cultural para nosotros, no fue tanto, sino más hacia el lado del, yo por lo menos nunca había experimentado un invierno, ¿no? Lo que es estar 6 meses o incluso más con nieve y frío, y el primer año fue, mira, casi que nos volvimos, pero después tú te vas adaptando, ¿no? A, por ejemplo, tener los guantes correctos, saber conocer qué hacer en ciertos casos, pero eso lo aprendimos con la experiencia, ¿no? Pero la adaptación fue básicamente eso, adaptarnos al cambio climático, y que fue un poquito más shock, y el tipo de personas, ¿no?, con el que te rodeas. Ya no solamente teníamos gente latina o hispana alrededor de nosotros, sino gente más diversa, ¿no? Y incluso de distintas creencias religiosas y distintas formas de pensar, ¿no? Pues me da mucho gusto toda esa experiencia que nos estás contando a nuestros soñadores, y me gustaría, ya para cerrar esta charla, ¿qué pudieras recomendar en cuanto a migración para aquellos personas que tienen en su mente: quiero irme a Estados Unidos a tener un mejor nivel de vida, mejor nivel cultural, etc., para que les pueda ayudar cuando se inserten ya en Estados Unidos o Canadá? El consejo que puedo dar es estar siempre abierto, ¿no?, a las oportunidades, pero no solamente abierto, sino preparado para cuando llegue esa oportunidad. Como te dije, las oportunidades que se me han presentado han sido en momentos de mi vida que, o sea, ¿cómo ponerlo? Me gustaría expresarlo de una manera, ¿no? De que, por ejemplo, yo no sabía que iba a venir a hacer vida en los Estados Unidos hasta que conocí a mi esposa, pero se dio la oportunidad, y cuando llegué ya yo sabía expresarme porque ya sabía hablar inglés, que para mí me parece que es muy importante tener ese conocimiento, incluso si no piensas emigrar a los Estados Unidos, y estar preparado para las oportunidades. O sea, las oportunidades siempre se van a presentar en este país. Afortunadamente sí hay oportunidades, pero si no estás preparado puede que esa oportunidad no pase nuevamente. Gracias, Luis, de verdad, de nuevo muchas gracias. Soñador, gracias por llegar hasta aquí del video. Recuerda compartirlo, suscríbete, mándanos comentarios de cualquier tema que quieres que abordemos, y bueno, nos vemos hasta la próxima.